Bueno, estamos con Martín Pirota. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes para todos. ¿Usted sí estaría allá? No, yo tampoco. ¿Vos tampoco? No, tampoco. Me dejo el usted, entonces. Bueno, esta vez hablamos de... Sí, hablamos de los accidentes de tránsito siempre, pero en el tema puntual de si el accidente de tránsito es causado con negligencia o con intencionalidad. El accidente de tránsito puede ser considerado en algunos casos como un homicidio simple con dolo eventual o siempre es considerado un homicidio culposo. Cuando hablamos de culposo, para la ley la palabra culpa no tiene el mismo significado que para otros ámbitos, otras acepciones. Es decir, cuando hablamos de culpa, lo vemos un poco como la idea de culpa religiosa, como castigo por alguna conducta causada con intencionalidad que dañó a otro. En cambio, para la ley, la culpa es aquella conducta causada con negligencia, imprudencia o impericia. Son términos diferentes, pero todos engloban lo que es la culpa, es decir, una conducta que ocasiona un daño a otros sin intención de dañar. Bien. Sin intención de dañar. Está en el origen, finalmente, la diferencia. Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de negligencia, hablamos de cuando alguien hace menos de lo que pide la ley. Por ejemplo, cuando yo antes de partir con mi vehículo de viaje, no verifico las condiciones de seguridad del vehículo y después, por una deficiencia en una condición de seguridad, ocasiona un accidente y daño a terceros. Eso es negligencia. Imprudencia es cuando yo hago algo de más a lo que me pide la ley. Por ejemplo, cuando conduzco a excesiva velocidad, es decir, por sobre los límites legales máximos permitidos, y ocasiona un accidente en virtud de ese exceso de velocidad. Bien. Y la impericia es cuando yo, el incumplimiento de determinadas reglas o artes de determinada actividad. Por ejemplo, el chofer de un vehículo de transporte público de pasajeros que conduce violando las normas de tránsito y en virtud de esa violación ocasiona un accidente. Bien. Esas son las tres acepciones que para la ley tiene la palabra culpa. Cuando hablamos de accidentes, sabemos que la gran mayoría de los accidentes, por no decir casi todos, son culposos. Es decir, no hay intención de dañar, es decir, no hay intención de matar o de lesionar a un tercero. No obstante ello, ocurre el daño. Perfecto. Por impericia, por imprudencia o por negligencia. Bien. Ahora, para la ley penal, el homicidio culposo tiene una pena que va de entre 6 meses a 5 años de prisión, más inhabilitación para conducir. Bien. Siempre. La inhabilitación es siempre. La inhabilitación es siempre. Perfecto. Y la inhabilitación puede ser hasta, el máximo es hasta 10 años de inhabilitación para conducir. Bien. ¿Qué pasa? En la mayoría de los accidentes, cuando hay homicidio culposo o lesiones culposas, los jueces otorgan penas de prisión excarcelables, o sea, penas de prisión en suspenso. ¿Por qué? Porque generalmente no superan los 3 años de prisión. Cuando la pena no supera los 3 años de prisión, puede dejarse la pena de prisión en suspenso. Perfecto. No obstante ello, el juez tiene la facultad de aplicar pena de prisión efectiva en los accidentes, en caso de homicidio culposo o de lesiones culposas. Y yo recuerdo un caso del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, el caso Durán, sobre homicidio culposo, donde el tribunal de juicio había condenado a este conductor que ocasionó la muerte de un peatón, había condenado a prisión efectiva, 4 años de prisión efectiva más la inhabilitación para conducir. Esta persona había apelado el fallo al Superior Tribunal y el Superior Tribunal confirmó el fallo diciendo de que el juez, no obstante que el caso había sido catalogado como un homicidio culposo, el juez tenía la facultad de imponer pena de prisión efectiva, cosa que no muchos jueces lo hacen. Exactamente, yo estoy haciendo memoria y estoy tratando de acordarme a la Hiena Barrios, recuerdo que había sido uno de los casos más renombrados, creo que inclusive se había exigido, se había demandado por presión social y el juez estuvo a punto, pero luego no, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente eso ocurrió. No obstante ello decimos, algunos jueces tienen esa vocación de
Claro. Imponer penas de prisión efectiva en algunos accidentes que tienen una gravedad extrema y donde realmente el juez, si bien no se sale de los cánones de la culpa, impone la prisión efectiva. Ahora, ¿qué pasa con algunos casos, que son los menos, pero que suelen ser extremadamente graves y que generalmente tienen una gran difusión mediática? Aquellos casos menores, digamos, en menor cantidad, donde al parecer la gravedad exacerba la cuestión de culpa. Es decir, ya pasamos el límite de la culpa. ¿Por qué? Porque el autor se representa como probable o posible el resultado final, muerte o lesiones, al momento de conducir su vehículo automotor. Por ejemplo, los accidentes ocasionados por conductores alcoholizados, drogados, corriendo picadas con un vehículo preparado para ello en la ciudad. Es decir, esos casos que generan muertes a peatones o a otras personas o lesiones graves, allí ¿podemos hablar de culpa? Quizá no, quizá hay un poco más, hay un plus, y en esos casos se habla de dolo eventual, es decir, ese dolo, esa delgada línea que existe entre la culpa y el dolo eventual. Es decir, cuando yo me represento como probable utilizando un vehículo automotor a un exceso de velocidad, preparado y drogado o con exceso de alcohol, y ocasiona un daño a tercero. Entonces allí algunos tribunales de juicio han considerado que había un homicidio con dolo eventual. Y cuando hablamos de dolo eventual, le cabe la misma pena del homicidio simple, de 8 a 25 años de prisión. Es bastante más. Es bastante más, por lo tanto... 6 a los 5. Exactamente, por lo tanto allí la pena no es escarcelable. Claro. Allí sí o sí es de prisión efectiva. La jurisprudencia de los tribunales han avanzado en esta cuestión. De hecho, muchos tribunales han condenado por homicidio con dolo eventual, pero después, cuando la condena se revisó por el Tribunal Superior, por la Cámara de Casación o por los tribunales provinciales, superiores tribunales provinciales, se ha bajado la calificación a homicidio culposo. Es decir, como un avance y después un retroceso de la jurisprudencia. Claro. Es como que todavía los jueces no se animan, quizá por esta cuestión de la delgada línea que existe y la imposibilidad a veces de probar o de acreditar la previsibilidad del autor. Si el autor tuvo la intencionalidad o esa representación y que no obstante ello siguió adelante con su conducta o con su plan delictual al momento de conducir su vehículo. Es decir, como decimos, hubo un adelanto, pero también un retroceso en la jurisprudencia. Pero hay determinadas corrientes que están implementando penas de prisión efectiva, porque realmente hay casos que son groseros, que son realmente no podemos hablar de culpa, y además con la agravante en esos casos que la compañía de seguros del conductor que ocasiona un accidente en esas circunstancias le va a retirar la cobertura. Porque el accidente es causado por dolo o culpa grave del asegurado y por lo tanto deberá indemnizar con su propio patrimonio. Y a ver, Martín, a ver si pasa. Pasa que la aseguradora retire ese apoyo, pero sin embargo la justicia luego no lo considera de esa forma y termina sancionando y no sanciona con esa rigurosidad con la que sí sanciona la aseguradora. No sé si me hago entender con la pregunta. No, a ver, en realidad puede ocurrir, no obstante ello está previsto cuando el accidente es causado con dolo, con intencionalidad o con culpa grave, es decir, culpa grosera. Es decir, la culpa grave es una culpa, se interpreta que es aquella en que incurre una persona al momento de conducir su vehículo y en la que no hubiera incurrido en el caso de no haber estado asegurado. Es decir, como que una persona está actuando, dice, bueno, total yo ocasiono daño a terceros, total estoy asegurado y los daños no los voy a pagar yo, lo va a pagar mi compañía de seguros. Cuando se puede demostrar eso y se puede acreditar que hubo una negligencia mayor o de extrema gravedad, allí la compañía de seguro le retira la cobertura. Ahora, me quedo pensando también en esto que explicás sobre lo culposo. Cómo es que muchas veces en los diarios, en los medios, nosotros todos vamos también alimentando algunas situaciones. La gente se exacerba muchísimo y se indigna mucho ante algunos fallos porque no entiende
esto que terminas de explicar, lo de los 6 meses a 5 años de prisión, lo de los 3 años y la falta de prisión efectiva, y cómo es que excepcionalmente algunos jueces sí determinan la prisión efectiva con los 4 años. ¿Cómo se hace también para explicarle un poco a la ciudadanía toda, hacer un poco de escuela, digamos, en este caso, y entender que en tal caso lo que podría pedirse es un cambio en la legislación, no la indignación para con ese fallo puntual, sino un cambio en la legislación? Sí, es un poco la idea de acercar la justicia a la sociedad, ¿no? Acortar la brecha y de que los fallos judiciales sean entendidos no solamente por los abogados o por los operadores jurídicos, las personas vinculadas a los juicios, sino también la sociedad toda. Porque en realidad el fallo tiene que cumplir con esa finalidad, tiene que cumplir con la finalidad de que la sociedad toda entienda o pueda llegar a decodificar el mensaje de ese fallo para que pueda ser entendido por la sociedad toda. Y ojo que hay una idea equivocada también de que cuando uno causa un accidente de la circulación alcoholizado o drogado, eso opera como una circunstancia atenuante. No, claro. No, al contrario, claro. Es una agravante de la conducta. Exactamente. Claro, no, porque muchas veces se dice, no, pero si está alcoholizado o si está drogado, no comprende la criminalidad del acto y por lo tanto puede llegar a ser beneficiado con algún atenuante. No, por el contrario. Es un agravante de la conducta, opera como un agravante y por lo tanto es en contra del conductor porque puede agravar la pena. Bien. Pero en realidad esta es la finalidad, ¿no? Un poco explicar que los términos legales muchas veces no tienen la misma significación que para la sociedad o para la utilización que usamos en otros ámbitos de la vida y poder explicar realmente cuál es el alcance que tiene el término legal para que la gente o la sociedad entienda cuál es como decimos, el alcance o qué es lo que abarca un determinado texto legal. Perfecto. Martín, muchísimas gracias, por supuesto, como cada tarde que venís a visitarnos, ¿sí? Y nos dejaste pensando, sobre todo para de aquí en más, prestarle atención a estos términos que incorporamos hoy, a cada uno de esos casos que se mediatizan y con los que, bueno, mucha gente, vuelvo a insistir con el término, se indigna en demasía sin pedir por allí que haya otro tipo de cambios, quizás un poco más profundos, ¿no? Particularmente más rigurosidad en las leyes. Sí. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias por venir. Nada.